En la historia de las religiones hay un tema que suele despertar la curiosidad de casi todos. Los ángeles caídos, más conocidos como demonios, aunque técnicamente no sería correcta esta denominación, ya que por el hecho de que fueron desterrados por Dios del cielo, tal cosa en los pensamientos de una persona ignorante cabe que se convirtieron en demonios al desobedecer a su creador. Sin embargo, en el libro de Enoc se nos muestra que los demonios son los hijos de los ángeles caídos, cuando estos conocieron a las mujeres mortales de la tierra. ¿De dónde surgen? ¿Quiénes fueron? ¿Cuáles son los más importantes? Estas y otras preguntas son las que intentaremos responder. ¿Qué es un ángel caído? Los ángeles caídos son en realidad, de los primeros ángeles que Dios creó, pero que se alejaron de él y comenzaron a cuestionarlo, lo que motivó que fuesen desterrados del cielo y, muchos de ellos, enviados al infierno al ver desobedecido y haberse rebelado contra Yahweh Elohim. A estos se les conoce como caídos de Dios o ángeles caídos. ¿Cuál es la fuente que habla de los ángeles caídos? La fuente principal para conocer a los ángeles caídos es el libro de Enoc, un antiguo manuscrito religioso entre comillas, proveniente de los judíos, atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé, que contiene material único sobre el origen de los demonios y de los gigantes, la explicación sobre por qué algunos ángeles cayeron del cielo, e incluso una explicación de por qué el gran diluvio fue moralmente necesario. Estudios han estimado que las secciones más antiguas del libro de Enoc, principalmente el libro de los vigilantes, datan de alrededor del año 300 a.C., y la última parte, el libro de las parábolas, del siglo I. Contrario a lo que se cree, el libro de Enoc no es parte del canon bíblico utilizado ni por el judaísmo ni por el catolicismo en general, sino solo por las iglesias cristianas ortodoxas de Etiopía y Eritrea. Sin embargo, la mayoría de las denominaciones o tradiciones cristianas sí aceptan que este libro tiene algún interés histórico o teológico. Fue encontrado en los rollos del Mar Muerto y está escrito principalmente en ge'ez, lengua de Etiopía, y de ahí que sea aceptado en ese país, aunque también contiene fragmentos en arameo, griego y latín. El origen de los ángeles caídos. Al principio, los ángeles caídos pertenecían al grupo celestial que salvaguardaba los inicios de la humanidad. Fueron creados específicamente por Dios para velar por el hombre, y se les otorgó de entendimiento y libertad. Estas características llevaron a que muchos de estos ángeles comenzasen a cuestionar a su creador, alejándose de él y cometiendo diferentes pecados que llevó a que Dios los expulsara del cielo, desterrándoles al infierno. La mayoría de los ángeles cayeron por lujuria, aunque también por vanidad como motivos principales. Entonces, ¿por qué cayeron estos ángeles? Aquí existen dos vertientes según la fuente. Por un lado, encontramos los bíblicos como Lucifer. Pero por otro encontramos el libro de Enoc, en donde vemos que cayeron 200 ángeles en total, con Semyatza como líder principal, aunque no el único, ya que eran 20 líderes en total. A estos se les conoce como los vigilantes. También llamados Grigori, fueron enviados por Dios a la tierra para velar por la humanidad. Estos se enamoraron de las hijas de los hombres, y, tras hacer un pacto entre ellos, se casaron y engendraron hijos con ellas, sabiendo cuál sería su destino. Sus hijos fueron los Nepilim mencionados en la Biblia, semidioses gigantes, hijos de ángeles y humanas. Pero no solo ha sido por lujuria, incluso en el caso de los Grigorio vigilantes, muchos cayeron por enseñar a los hombres el arte de la guerra y la creación de armas, entre otra serie de conocimientos que creó el desequilibrio entre los primeros hombres. Un desequilibrio inaceptable completamente para Dios, ya que los humanos con tales conocimientos vendrían a ser mancillados y distorsionados de su real y verdadera naturaleza como mortales, ya que tales conocimientos solo les fueron otorgados a los ángeles, pero por otro lado es algo que no se puede descartar. Ya en algún momento inesperado Dios pudo haber dado a los mortales estos conocimientos angelicales, como también vendría a ser de un modo diferente, pero las cosas se dieron de tal forma inesperada a los ojos de un mortal, ya que Elohim, o Dios, sabía que los acontecimientos pasarían de la forma en que pasó. Para ello se debe tener en cuenta que cada Grigori está asociado a un tipo de sabiduría diferente. En el libro de Enoc se mencionan las habilidades que tenían los ángeles que fueron desterrados por Dios. En primer lugar está Luzbel, Lucifer, portador de luz, es también conocido como Satanás, aunque originalmente su nombre es Luzbel, luz bella. Es el ángel caído más conocido de todos y quien más veces aparece reflejado en la Biblia, a diferencia de otros que aparecen en el libro de Enoc.
Lucifer fue creado por Dios como su hijo pródigo. Le dotó de gran belleza, inteligencia y perfección, con el objetivo de ser él quien organizase al resto de ángeles. El enorme poder que tenía Lucifer hizo que su vanidad aumentase, sintiéndose incluso superior a Dios y compitiendo contra él. Este fue el motivo por el cual Dios le desterró del paraíso junto con la tercera parte de la corte celestial que se había unido a él, siendo el primer ángel caído, el más poderoso y el más importante de todos. Lucifer. Primero comenzaremos mencionando a los líderes de los 200 ángeles caídos. Semyatsa. Su nombre quiere decir él ve el nombre. Era el líder de los vigilantes, Grigori, y quien instó a los otros 199 ángeles caídos a tomar esposas humanas para engendrar hijos. Además del líder de los 200 ángeles caídos, fue el más importante de los 20 líderes, y a quien todos le habrían jurado lealtad. Los vigilantes, convencidos por él, bajaron a la tierra a unirse con los humanos, y él fue quien convenció a los ángeles de enseñarles las cualidades que cada uno poseía. Yekun. Yekun es uno de los ángeles caídos más importantes, al ser el primer seguidor de Lucifer. Él fue el responsable de confundir a los demás ángeles que posteriormente cometerían pecados, y que en la tierra fue el responsable de enseñar a los hombres la lectura, la escritura y el lenguaje de signos. Jezabel. Es el segundo seguidor de Lucifer y que cayó junto a este, siendo el primero en animar a los demás ángeles a mantener relaciones con los humanos. Azazel. Su nombre proviene de Asas, fuerza de Dios según su traducción, aunque para muchos el sentido que se le da en Enoch es el de impudente, es decir mostrar fuerza hacia, lo que resultaría en arrogante para Dios. Fue quien enseñó a los hombres el arte de la guerra, la creación de espadas, cuchillos, escudos y abrigos, y enseñó a las mujeres el arte del engaño adornando el cuerpo, tiñéndose el cabello y pintándose la cara. Además, reveló a los humanos secretos de brujería y corrompió sus modales, llevándolos a la maldad y a la impureza. No se debe confundir con Azrael, el ángel de la muerte en algunas religiones, judaísmo e islam. Shamsiel. Su nombre significa sol de Dios, nombre apropiado ya que dice el libro de Enoch que él fue quien enseñó a los hombres los signos del sol. Fue el 16º vigilante de los 20 líderes de los 200 ángeles caídos. Dios le asignó la custodia del jardín del Edén a este ángel, una vez que Adán y Eva fueron expulsados de allí. Para algunas fuentes, Shamsiel es uno de los líderes de los 200 ángeles caídos, en tanto que otras aún lo consideran un gobernante del cuarto cielo. Gadriel o Araquiel. Su nombre significa literalmente muro de Dios. Era uno de los jefes de los vigilantes y uno de los más importantes ángeles caídos, el segundo seguidor de Semyatsa y uno de los responsables de incitar a los otros ángeles a mantener relaciones con los humanos. En el libro de las parábolas del libro de Enoch, se dice que él fue el responsable de engañar a Eva en el jardín del Edén. Además, fue quien enseñó a los hombres la geomancia. Tamil, Kashyade. También llamado Kashyade, su nombre significa poder oculto y es el quinto vigilante de los ángeles caídos. Fue quien enseñó a los hombres sobre los espíritus, los demonios, el aborto y sobre las mordeduras de serpiente, el mal, demostrando a la humanidad que ellos podían llegar a ser tan importantes como Dios. Remiel o Ramil, Ramel. Su nombre significa trueno de Dios y en el libro de Enoch se le menciona como el encargado de los resucitados, al ser el responsable de guiar a los muertos a llegar a Dios durante su ascenso. Fue uno de los 20 líderes de los ángeles caídos, condenado por su lujuria. Askel. Uno de los guardianes del cielo y a quien se le atribuye ser el descendiente de la maldad, según varias religiones. También podemos conocer el nombre de otros ángeles caídos que corrompieron a los humanos. Agniel. Este ángel caído fue quien enseñó a los hombres el uso de las raíces y hierbas. Akiberel. Fue el ángel caído responsable de enseñar a los hombres los símbolos de la Cábala, texto religioso que analiza los orígenes del mundo. Arasiel. Su nombre significa luz de Dios y enseñó magia y brujería a la humanidad. Daniel o Danel. Su nombre significa Dios ha juzgado, es el número 7 de los 20 líderes de los vigilantes y el responsable de enseñar a los humanos la simbología solar. Baraquiel o Baraquel. Su nombre significa relámpago de Dios. Es el número 9 vigilante y fue el responsable de enseñar astrología a la humanidad. Asael. Su nombre significa hecho por Dios y fue el número 10 líder de los ángeles caídos. Armaros, Amaros. Su significado es maldito, es el número 11 vigilante y quien enseñó a la humanidad a hacer y resolver encantamientos.
Batariel. Su nombre significa Valle de Dios, y es el número 12 vigilante de los Grigori. Besaliel, Basasael. Su nombre significa sombra de Dios, y es el número 13 líder de los ángeles caídos. Ananiel. Su nombre significa lluvia de Dios, y fue el número 14 líder de los ángeles caídos. Saquiel. Su nombre significa pureza de Dios, y fue el número 15 líder de los ángeles caídos. Satariel. Su nombre significa amanecer de Dios, y fue el número 17 líder de los ángeles caídos y antes de ser desterrado, representaba el encubrimiento de Dios, que ocultaba el rostro de la misericordia. Turiel. Su nombre significa roca de Dios, y es el número 18 líder de los ángeles caídos. Yomiel. Su nombre significa día de Dios, y fue el número 19 líder de los ángeles caídos mencionados en el libro de Enoch. Chasaquiel, Ezequiel o Cambriel. Su nombre significa nube de Dios, y enseñó a los hombres meteorología. Cocabel, Cocabiel, Cacabel, Cabaiel, Cochap. Su nombre significa estrella de Dios, y enseñó a los hombres la astronomía y el nombre de las constelaciones. Penemue, Penemuel. Fue quien enseñó a los hombres la mentira. Sariel, Suriel. Su nombre significa príncipe de Dios, y fue quien enseñó a la humanidad sobre los cursos de la luna y el calendario lunar. Urakabaramel. Fue uno de los ángeles caídos más importante, líder de los vigilantes y seguidor de Semyacha. También podemos apreciar en el libro de Enoch los nombres de los 20 ángeles caídos que se mencionan en el libro. Semyacha. Araquiel, Asazel. Cocabiel, Tamiel. Ramiel, Damiel. Chasaquiel, Barajiel. Asael, Armaros. Batariel, Besaliel. Ananiel, Saquiel, Shamsiel, Satariel. Turiel, Yomiel, Sariel. Finalmente, para terminar en el libro de Enoch, como ya se ha mencionado, estos vigilantes o ángeles caídos que se rebelaron contra los decretos que Dios les había asignado, el cual era cuidar y vigilar la tierra y la vida de los humanos mortales, estos fueron los que hicieron según sus deseos y conveniencia lo que quisieron con los humanos, por tener un conocimiento limitado al de ellos, estos conocieron a las mujeres mortales y ellas concibieron gigantes sobre la tierra, de tal modo también no cabe descartar que estos ángeles pueden materializarse y tener un cuerpo de carne como el de un hombre mortal, ya que en sí la naturaleza de un ángel carece de sexo masculino o femenino, ya que en su forma espiritual no pueden multiplicarse como los mortales. De esta forma, cuando la semilla o genética angelical fue introducida en las mujeres mortales, estas fueron contaminadas y distorsionadas genéticamente, ya que no se puede descartar que cuando engendraron a los hijos de los ángeles también se reprodujeron con hombres mortales, y esto genera una doble mezcla. Con teoría del nacimiento de Goliat y otros, los primeros gigantes eran aterradoramente enormes, como si un ser humano fuera un pequeño ratón al lado de ellos. De estos también nace la teoría de la genética homosexual, entre otras familiarizadas, que empezó a darse en los tiempos de Lot en Sodoma y Gomorra, ya que al ser estos ángeles de un género neutro y por otro lado podían poseer el cuerpo de un hombre o mujer, esto pudo ser la causa del no reconocimiento original del género masculino o femenino. De ahí el sentimiento o sensación de un varón en el cuerpo de una mujer o una mujer en el cuerpo de un varón. Es algo confuso si le das muchas vueltas al tema, pero esto se puede ver claramente a ambos sexos atraídos por su mismo sexo, y el comportamiento errado de un varón vestido de mujer y el comportamiento de una mujer como un hombre. También pueden suscribirse al canal para más información relevante, activando la campana de notificaciones donde dice todas. Pueden dejar sus comentarios con respecto al tema tratado.